La Cami, ¿qué más? Vale, ¿Cómo vas? Ya te hice co-host para que puedas intentar presentar. listo. Mira, dale. ¿Se ve bien ahí? Sí, te ve bien. Listo, y yo Perfecto. minimizo estas. Estás como cortando la señal. Ahí, ¿qué tal? Ahí te escucho mejor. Quiero es mirar cómo minimizo las pantallas tuya y mía. Yo, Va, entonces primero ya, habla el jefe y no, luego, yo. sí, luego ahí ella también habla como para enlazarlo de ella, los primeros pasos de Detecto, como la primera Yo parte del vi algoritmo y luego vienes tú. Ah, yo bueno, vi tú lo la viste, sí. presentación de ella. Sí, muy bueno. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Dale, Cami, gracias. Hola, Aquí. Hola, doctora, ¿cómo está? bien. Hola Juan Camilo, mucho gusto. Cami, ella es María Paula Aristizábal, ella es la oncóloga que está coliderando Detecto, muy interesada en todos los problemas pues, de los niños con cáncer. Em, Te conoce por lo que he hablado de ti. Ya, Juan Camilo es Mucho gusto, experto. Paula. Mucho gusto y gracias por todas las ediciones que nos has hecho a través del tiempo. Muy aplicables y de muy buen uso. Entonces, mil gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Va a No, ir por gracias unos por acompañarnos audífonos hoy. Dale, Cami. para que de pronto directamente desde el audífono. Ok. Puse mi background, pero le he dicho a Daniela que está un poquito. Muy blanco, me parece. Sí, y estaba que está que está borroso la foto que ella me mandó, pero Ah, yo tengo, el que yo les mandé es más nítido, el que les mandé a... sí, pero es que yo no puedo subir del WhatsApp al Zoom del Outlook del hospital. Entonces me tocó que ella me lo mandara por email, pero está borrosito. Yo creo que ya le mandó el otro. Ok. Que No, les te lo mandé juro, por- lo acabé de sacar de WhatsApp. No sé si de pronto porque pasa, no sé, de pronto pierde la calidad de humo, o sea, de un pasar de un lugar a otro, pero Mm, el te mandé, el que acaba de mandar la doctora. mm. ¿Y Juan Camilo es profesor de la de Antioquia también? Sí. Ok. ¿Y él va por Camilo o Juan Camilo? Ah, no, no sé. Mm, Indiferente, yo creo que ok. no es importante. ¿Qué tal se escucha Eli? Cambia. Poquito, sí, mejor.
Mandé a Dara Torres al waiting room. Ok. Como que ya tengo privilegios porque pude. Sí, yo la puse co-host. Ok, listo. Pero parece que volvió a entrar. No sé si, No, ¿cómo se ahí está en maneja el waiting waiting room. room? Ahí Sí, está en waiting room. la acabo de mandar en el wait room, pero volvió a entrar, entonces la volví a mandar. Después en el recording, como hemos grabado todo esto, toca recortar esta parte, ¿no? Sí. Ok. Todos los em, co- compliments a Juan Camilo. Y mil gracias, Juan Camilo, por presentar hoy también. No, a ustedes por la invitación. Todos estos espacios son de mucha importancia. Y me imagino que la doctora Eliana te contó que estamos como en una campaña de poder transmitir el mensaje de lo terrible de las tasas. Entonces, lo que puede ser lo más contundente que pueda hacer sería súper importante. El doctor Ramírez de Vigicáncer siente que no hay un entendimiento claro de la magnitud del problema. Entonces, estamos en esa campaña. Haré lo mejor. Yo voy a mandar a todo el mundo el waiting room de los que se aparezcan hasta las 3:30. Ah, Em, yo creo que 6:25. Es que yo les di permiso en el Zoom para entrar a las 6 y faltan a 5 minutos. Listo, ok, perfecto. Bueno, Pero es para empezar a tiempo, a pues. tiempo, sí, perfecto. Te cuadraron en el Pablo Tobón como por tiempo Sí, de esto, ¿qué? Ah, qué bueno. sí, sí, con la carta que me mandas. Han quitado cositas por la crisis, Y me pero contaron, en estos todavía, días estuve hablando con ellos por lo de la IA. Ah, tengo que hablar sí, contigo de eso también. Em, y me han contado cosas. sí, eso se debe venir. Es que es muy difícil sostener mucha cosa con un sistema como anda, Roto, roto, ¿cierto? completamente sin flujo de caja, con ganas de que todo el mundo saque la lengua y se ahogue. Nada. Sí, Pero bueno, las licencias todavía no las han tocado. toca buscar otras rutas.
Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos acá nuevamente para otra sesión de Detecto. Hoy es nuestra sesión número 3 en este camino de implementación de nuestro algoritmo que estamos llevando. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a tiempo y vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Les pedimos a quienes van llegando que dejen en el chat su nombre y la institución a la que pertenecen, por favor. Durante la sesión estaremos haciendo algunas preguntas, interacción con QR, con algunas encuestas del Zoom. Les pedimos pues que podamos hacerla en lo posible interactiva. Si quieren hablar, les vamos a abrir el micrófono para que lo hagan. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar hoy, vamos a hacer algunas actividades de lo que vimos la semana pasada. Y hoy tenemos dos sesiones muy importantes, así como lo vieron la sesión de hoy, es desde el papel de enfermería hasta cuidado crítico en Detecto. Entonces, justamente eso es lo que tendremos hoy. Vamos a tener la participación de dos personas que están en los respectivos servicios manejando sepsis con experiencia en esto para que podamos empezar a integrar nuestro algoritmo a lo que hacemos en el día a día. Y vamos a empezar también a articular nuestro algoritmo, que es lo que vamos a hacer en nuestras implementaciones con la sesión de Caminemos con Detecto. Hablaremos de los pasos finales. Entonces vamos a empezar con esta actividad para que miremos, vayamos mirando, pensemos, escribamos en el chat o si quieren hablar pueden levantar la mano y le abrimos el micrófono. ¿En qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría si en el mundo se empezaran a caer, ustedes empiezan a ver las noticias que se están cayendo 40 aviones cada día? ¿Qué creen que pasaría con los gobiernos? ¿Qué creen que pasaría con las políticas? Si quieren pueden ir escribiendo en el chat qué se les ocurre. ¿Habría algún tipo de alarma? Recuerden lo que pasó con Yo las Torres creo Gemelas. que lo más importante es que si es algo que se repite y se repite, pues se tendría que buscar un factor común para explicarlo. Pienso yo que es lo que yo o lo que tendría que hacer. Ujú. Pero está muy bien. Exacto, alguien escribió pánico. Pues pensemos en el escenario. O sea, se estrelló un avión. Acuérdense qué pasó con las Torres Gemelas. Las Sí, por Torres eso Gemelas, se estrelló un buscar avión. como, Exacto. Y entraríamos seguramente todos en pánico. Y entonces empezarían los gobiernos a buscar, como estás diciendo, qué está pasando, qué está haciendo mal, por qué sucede esto. Entonces, esa es una pequeña analogía para que decirles o para que entendamos que qué pasaría si esos aviones que se caen son aviones llenos de niños. Si se caen 40 aviones al día, pero son aviones donde están embarcados niños. Y eso es justamente lo que nos pasa con la sepsis. Entonces, en general, en pediatría hay 8.000 muertes por sepsis diarias, que si fueran 40 aviones serían más o menos 6.000 personas cada día. Y en niños con cáncer es lo equivalente a si se cayeran 2 aviones llenos de niños cada día. Pues queríamos empezar con esta parte de sensibilización, un poco de este tipo de problemas, diciendo que más de 90.000 niños se mueren de cáncer, de sepsis en niños con cáncer cada año. Eso es lo equivalente a 2 aviones llenos de niños cada día, como escribieron ahorita. ¿Qué pasaría si eso en el mundo yo me levanto y veo las noticias, me levanto y veo Caracol y se cayó un avión, a la hora se cayó otro avión, a la hora se cayó otro avión? Es un caos total. Entonces la pregunta es, si esto es tan caótico, ¿por qué si nos está pasando esto? A veces pareciera que a las autoridades, que en general a muchos de los que somos actores en esto, como que sí, una mortalidad más, pero de pronto a veces no vemos y no nos sensibilizamos con el impacto que esto genera. Queríamos empezar como trayendo un poco esta reflexión que se ve un poco trágica, pero es para tratar de concientizar un poco de esta situación que estamos viviendo
con la sepsis en general, en pediatría, en general, en adultos, pero en los niños con cáncer, que son lo que nos está ocupando ahorita, es una realidad que es igual de impactante y es igual de grave. Entonces, con esto dicho, es importante resaltar que disminuir la mortalidad por sepsis en cáncer es urgente. Y nosotros podemos tener esas manos a la obra. Podemos ser nosotros los que estemos comandando esos aviones, ese avión donde vemos que se está subiendo la temperatura y preguntarnos por qué pasa, ver cómo podemos actuar rápido para detectar esas fallas o para detectar eso que está pasando y dar una mejor resolución de estos problemas. Queríamos como introducir la sesión de hoy con esto. Antes de empezar con nuestras charlas que tendremos hoy muy interesantes y que ya nos van a adentrar en el algoritmo como tal. Entonces vamos a escanear por favor este código QR. Respondemos, es cortico, es solo 5 preguntas y volvemos a la reunión. 5 minuticos para que respondamos esto y ya seguimos con nuestra agenda del día. El link también está en el chat si alguien quiere usar el chat. También tenemos el link en el chat. Bueno, mientras terminan de contestar, quiero hacer como un resumen de algunos de los comentarios que vi que fueron muy interesantes respecto a la pregunta, ¿qué pasaría si vemos que se empiezan a caer aviones, si vemos que esto pasa en el mundo? ¿Qué sucedería si esos aviones van llenos de niños? Dentro de las cosas que escribieron, dentro de lo que escribieron, vimos que pánico, caos,
algunas personas escribieron que no se volverían a subir a un avión. Y un comentario muy interesante es que como no están las noticias, como no salen las noticias esto, si no salieran las noticias, no nos enteraríamos y seguramente haríamos caso omiso. Y es una reflexión justamente del problema que tenemos con la sepsis en general en los niños y en los niños con cáncer. Entonces, algo que infortunadamente no se hace tan visible. No, no es algo de lo que esté hablando todo el mundo, no es algo que llene las primeras páginas y por eso posiblemente no lo vemos tanto. Y una de nuestras tareas, nosotros que nos estamos educando en esto y que tenemos esta oportunidad, es pasar esa voz a los niños con cáncer, que es seguramente lo que más nos preocupa en este momento, pero también a todos los niños. Esto es una realidad de niños, de adultos, y es importante que nosotros seamos esos portavoz con nuestros colegas, con estudiantes, con las personas que tenemos alrededor, porque esto es un plan de educación que ni siquiera es solamente de nosotros, el personal de salud, sino que debe involucrar también a la población en general porque eso depende que esta historia empiece a cambiar. Entonces, gracias por las reflexiones que dejaron en el chat. Los invitamos a que si quieren seguir escribiendo de esto a lo largo de la charla, lo puedan seguir haciendo porque es muy importante que tengamos esa sensibilidad. Bueno, entonces ya pasando de esta primera parte, contestando este quiz, entonces vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar abordaje de detecto desde enfermería hasta cuidado crítico. Vamos a hablar de la importancia de esa detección de los signos de infección, de ese manejo temprano y también de la importancia de lo que vamos a ver en el algoritmo, que es la disfunción de órganos. ¿Por qué hablamos en sepsis de esa disfunción de órganos y cuándo se llega a ese punto de no regreso? Entonces, por eso quisimos traer para esta sesión esos dos espectros. Si van teniendo preguntas al final de cada charla, vamos a ir yendo sobre las preguntas, pero las pueden ir escribiendo en el chat para que no se les olviden esas dudas que para todos son muy importantes. Hoy tenemos dos personas que nos van a acompañar en estos temas. La primera persona que nos acompaña hoy es la jefe Mónica Quijano. La jefe Mónica es la coordinadora de la unidad de terapia celular de la clínica Imbanaco. Tiene experiencia en manejo en niños con cáncer, con infecciones y actualmente está cursando un PhD. Jefe, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy. Ella nos va a ilustrar esa parte inicial del manejo, ese alertamiento que debemos tener y vamos también a empezar a ya hablar un poco, a adentrarnos un poco en la parte inicial del algoritmo, que es lo que nos concierne y lo que todos queremos adoptar, adaptar y aprender. Adelante, jefe. Gracias, doctora. Buenas noches para todos. Para mí es un placer compartir con ustedes esta sesión. Vamos a empezar. Adelante, por favor, doctora, me ayuda a pasar. Gracias. Les voy a presentar los temas que vamos a tratar en esta sesión. Vamos a iniciar con una introducción, a recordar un poquito todos esos datos de epidemiología que nos comentaba el doctor Ramírez la semana pasada. Vamos a enfocarnos un poquito en qué dice la literatura sobre las estrategias de detección temprana, cuál es el rol preciso que tiene enfermería en todos los contextos clínicos y sobre todo en contextos de sepsis. Y les voy a presentar la primera parte del algoritmo que corresponde al paso 1. Caminemos con detecto. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, los niños con cáncer sabemos que presentan mucho más riesgo de sepsis. Esto está asociado con una morbilidad significativa, con utilización de cuidados intensivos, con mayores riesgos, sobre todo de mortalidad. Como el reconocimiento temprano de la sepsis y ese tratamiento dirigido contribuye a reducir la mortalidad, la necesidad de identificar qué paciente está en riesgo cada vez está cobrando mayor importancia, como lo hemos visto sobre todo con esta introducción que nos presentaba la doctora Eliana. Comprender los resultados clínicos que específicamente en términos de sepsis y de cáncer tiene que ver con mortalidad por tratamiento es un primer paso que permite identificar áreas de mejora y programar cómo van a ser las actividades siguientes.
Solamente a manera para recordar, la carga de mortalidad por tratamiento es definida como esa mortalidad que ocurre en ausencia de la progresión del cáncer o en ausencia de recaída. Aquí les comparto las diapositivas, todos los QRs que van a encontrar en las diapositivas es el QR para acceder a la fuente de la referencia bibliográfica. Esta es la revisión sistemática del metaanálisis que fue publicado en el 2023, donde nos presentan los datos de países como el nuestro, de medianos y de bajos ingresos. Y lo que reporta esta revisión sistemática es que el 66% de los países que participaron tuvieron 68.351 casos de diagnóstico de cáncer infantil y de estos, 14.358 murieron por todas las causas. Dentro de esa mortalidad, se considera que el 30% de los que fallecieron fueron asociados a mortalidades relacionadas al tratamiento. Cuando entonces ya sacamos específicamente esa mortalidad relacionada al tratamiento, esa mortalidad acumulada que mostraron en este estudio, reporta un 6,82% de mortalidad acumulada. Al analizar las causas que llevaron a esa mortalidad, es la sepsis. La primera causa es el primer diagnóstico asociado a mortalidad relacionada al tratamiento y correspondió a un 72% aproximadamente de todas las causas de mortalidad. ¿Qué pasa entonces en nuestro contexto? Estas diapositivas las vimos la semana pasada, son cortesía del doctor Ramírez y el equipo de Vigicáncer, y lo que nos presentaba el doctor Ramírez era básicamente las mortalidades acumuladas al año, es decir, a los 365 días, para los tres principales tipos de leucemias de mayor incidencia en nuestro contexto. La LLA con una mortalidad a los acumulada de 9%. La leucemia mieloide aguda no promielocítica con una mortalidad acumulada del 16% y la leucemia promielocítica aguda con una mortalidad del 11%. Si comparamos estos datos con lo que les acaba de presentar y con lo que está publicado en la revisión sistemática, tenemos unas cifras ligeramente mayores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la sepsis? ¿Cuál es la causa que está asociada a esas muertes relacionadas al tratamiento en nuestro país? En esta cohorte de Vigicáncer se presenta que del total de esas muertes relacionadas al tratamiento, el 92% son asociadas a sepsis. Y hablábamos hace un momento de un 72% de lo que aparece publicado. Entonces, esto justifica todas las iniciativas y todo lo que se está trabajando precisamente para evitar esas mortalidades. Eh, en el tercer consenso internacional se hizo un ajuste, una revisión conceptual. La sepsis es la disfunción orgánica que es potencialmente mortal, que es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Ustedes saben que se caracteriza por estados de hiperinflamación, de inmunosupresión, y esto conduce a una disfunción orgánica si no es diagnosticada a tiempo, y esto puede seguir progresando a shock y a muerte si no es ni diagnosticada ni tratada a tiempo. El shock séptico es un subtipo de sepsis en el que tanto las anomalías circulatorias como las anomalías celulares subyacentes son tan graves como aumentar la probabilidad de muerte de estos pacientes que la están presentando. Hay una característica muy especial que sobre todo lo viven los equipos de intensivo, los intensivistas y todo el equipo asistencial, y es que el diagnóstico y el manejo de la sepsis realmente es un desafío en todos los escenarios clínicos donde se pueda presentar, y el enfoque actual, lo que muestra la evidencia publicada, lo que se recomienda en la literatura, es que el enfoque actual para disminuir tanto las complicaciones como esa mortalidad asociada se basa en dos elementos. Uno es en la detección temprana y en la intervención oportuna. Y esto reemplaza esas estrategias de individuales, tanto en niños inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Existen diferentes factores de riesgo que favorecen el desarrollo de sepsis en la población
pediátrica y específicamente en nuestra población de interés, que son los niños de cáncer, mucho más. Hay factores de riesgo que tienen que ver sobre todo con el tipo de diagnóstico que tenga el paciente, si ha sido sometido o no a trasplante de precursores hematopoyéticos, si está cursando con neutropenia, si además tiene mucositis, el uso de accesos vasculares, ya sean catéteres implantables, catéter PIC o catéter venoso central, los niveles también elevados de marcadores inflamatorios agudos, si hay retraso en el inicio del manejo antibiótico, son otros de esos factores que permiten estratificar el riesgo y que pueden favorecer o no el desarrollo de sepsis. Sí. Siguiente, doctora, por favor. ¿Otra más? Sí, por favor. Vamos a la de estrategias. Eso ya lo mencioné. Gracias. Bueno, las estrategias de detección temprana, dentro de toda esa revisión que se ha hecho, por lo que les mencionaba, digamos, por el escenario, el desafío que hay para poder identificar o diagnosticar la sepsis, se han empezado a establecer, digamos, unos lineamientos para hacer un reconocimiento de la sepsis y el choque séptico. Esto es por la baja especificidad de los signos vitales que están anormales, porque son pacientes que pueden tener fiebre, taquicardia y taquipnea, ¿cierto? Pero además resulta que cuando estos pacientes tienen otras comorbilidades crónicas o agudas también que son subyacentes, esto puede desdibujar completamente el cuadro clínico actual y lo que hace es que retrasa un poco esa sospecha de sepsis hasta que la enfermedad realmente haya progresado. Por eso es que se han creado unos sistemas de alerta temprana que lo que hacen es, a partir de datos fisiológicos y datos clínicos, ayudar a identificar esa sepsis en los pacientes. En la actualidad, las varias asociaciones pediátricas y grupos de cuidado de intensivo en el mundo han planteado iniciativas basadas en estrategias de mejora de la calidad con herramientas de detección temprana y algo que es muy importante que son paquetes de atención, precisamente por toda esta situación que les estoy comentando. Estas iniciativas han demostrado mejoras en dos aspectos, uno en procesos y otro en resultados. Cuando hablamos mejoras en procesos, tiene que ver eh, en la práctica clínica como en la oportunidad en la reanimación hídrica, en la administración de antibióticos, en la oportunidad de esa administración de la primera dosis de los antibióticos, en el uso también de agentes vasoactivos. Y cuando hablamos de las mejoras de los resultados que han tenido estas iniciativas, por supuesto, tiene que ver con disminución de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y de la gravedad o el deterioro clínico con el que el paciente se puede trasladar a cuidado intensivo. Siguiente, doctora, por favor. Dame un segundito que se me bloqueó acá el PowerPoint. Dame un segundo. Gracias. Listo. La Organización Mundial de la Salud y los diferentes grupos académicos globales, como seguramente muchos de ustedes han consultado, resaltan la importancia del uso de estos paquetes de atención que van a favorecer el reconocimiento temprano, la clasificación y el abordaje del paciente con sepsis, la identificación de disfunción de órganos, el soporte terapéutico que va a favorecer ese inicio temprano de antibiótico y lo que les mencionaba hace un momento dentro de toda esa evaluación multisistémica que se hace al paciente con cáncer y con diagnóstico de sepsis. Siguiente, por favor.
Pues trata de proyectar la tuya, jefe, es que me está poniendo problema. Ah, bueno, doctora, ya lo hago entonces. ¿Me confirman si ahí están viendo, por favor? Sí. Bien. Listo. Gracias, estábamos aquí. Bueno, entonces lo que recomienda la literatura dentro de todo este abordaje de la sepsis es el manejo de tres variables que son claves. Una es la detección precoz a través del uso de escalas de alerta temprana, el diagnóstico de sepsis para que permitan esa clasificación del riesgo y el tratamiento dirigido. Todas estas herramientas lo que hacen es realmente favorecer ese manejo temprano de los niños en riesgo de sepsis. Los paquetes de sepsis entonces incluyen o tienen tres niveles y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando les presentemos el algoritmo de Tecto. Y es que estos paquetes de sepsis lo que recomiendan es, uno, el nivel de las herramientas de tamizaje, el segundo son los equipos de sepsis, estos equipos interdisciplinarios integrados por enfermería, por médicos, por especialistas y por subespecialistas, por todos los que están ahí los que intervienen en esa atención directa del paciente y por supuesto el tercer nivel son los tratamientos dirigidos que ya van a estar definidos. Eh, con esto de preámbulo pasamos entonces a ver un poco esa relación de enfermería dentro de estos contextos de sepsis y esta publicación cito textualmente lo que menciona y es que los modelos exitosos de equipos de sepsis resaltan el potencial de enfermería para liderar la identificación temprana, la reanimación y el cumplimiento de estos paquetes de atención. Es fundamental y no solamente porque yo sea enfermera, pero sí es muy importante que dentro de todos los equipos que se están conformando en cada una de las instituciones, integren al personal de enfermería y esto es desde lo que aparece publicado, desde la evidencia, pero también desde la experiencia. Nosotros en la institución donde yo trabajo tuvimos hace algún tiempo la oportunidad de implementar uno de los proyectos de mejora de la calidad que muchos conocen, EVAD, y realmente hay algo clave que uno aprende en estos procesos y es que es vital tener el personal de enfermería. Y cuando hablo de personal de enfermería no me refiero solamente al enfermero profesional, sino también vincular a los auxiliares de enfermería. Estas personas son clave porque son multiplicadores de ese mensaje que usted necesita que llegue exactamente a ese cuidado y a esa atención del paciente. Cada uno desde su formación académica podrá aportar determinadas cosas, pero lo que tiene que ver con que el mensaje llegue a la práctica donde necesitamos, donde el paciente se tome los signos vitales y se identifique claramente o empezar a generar esa cultura de la sospecha de sepsis realmente puede cambiar los desenlaces y por eso es súper importante que los puedan incluir. Para que esto sea posible, esa atención clínica constante, comprometida y sistemática, pues se debe garantizar con procesos de capacitación continua al personal de enfermería, con retroalimentación y empoderamiento que tiene que ver con esto que les menciono, de vincularlas, de hacerlas partícipe de todos estos procesos de mejora. En esta publicación ellos definen 5 acciones puntuales de cómo realmente enfermería participa en la activación de los códigos de sepsis y en los contextos de sepsis. Entonces, entre sus argumentos, ellos lo que plantean es primero que se hagan actividades de educación teórica y simulada en sepsis específicamente y que no sean solamente como sesiones teóricas que se hacen aisladas, sino que además después de que se identifiquen eventos de sepsis, se puedan utilizar como lecciones aprendidas, como hay en algunas instituciones que tienen implementados
este tipo de procesos de mejora precisamente para identificar desviaciones o no dentro de los protocolos de sepsis. Entonces, esto es fundamental y la educación de enfermería no es solamente, ay, sí, que enfermería vaya y se reúna y entre ellos se capaciten, sino esa educación también que es integrada porque hay competencias y hay desarrollos conceptuales y hay aprendizajes que por disciplina no corresponden a nosotros y que sí necesitamos todo este engranaje y este apoyo interdisciplinario. Lo segundo tiene que ver con el liderazgo y la organización para activar los protocolos de código de sepsis y eso tiene que ser completamente claro para todo el equipo, que el protocolo de sepsis incluso el, como lo definan y cómo se implementa en cada una de las instituciones, pero incluso desde el auxiliar de enfermería que está tomando los signos vitales y que está haciendo EVAT, que está haciendo el examen físico para calcular el puntaje de EVAT, ya inmediatamente esté asociando que esto es un paciente que se le tiene que activar el equipo de sepsis seguramente. ¿Cierto? O informar inmediatamente al jefe de turno, al médico, al especialista, al que esté a cargo del paciente, para que se puedan realmente cumplir esos paquetes de atención que es lo que esperamos. Lo tercero son las reuniones interdisciplinarias continuas que se requieren en este tipo de procesos de mejora y eso tiene que ver con reuniones que tienen que ver con ciclos de aprendizaje, tanto para el proceso de calidad como tal, como la implementación de la intervención, pero también con los ciclos de aprendizaje que tiene que ver con la capacitación y la recapacitación. Hay instituciones que están muy familiarizadas con esto, sobre todo instituciones de gran trayectoria, instituciones grandes, acreditadas ya sea nacional o internacionalmente, y que tienen definidos unos planes de capacitaciones anuales que son obligatorios para el personal, que tiene que cumplir con mínimo 10 horas de capacitación. Sin embargo, la realidad en nuestro país y con tantas variaciones en las estructuras administrativas de las instituciones es que hay muchas que solamente se le hace la inducción cuando la persona llega a trabajar en el servicio y de ahí para allá no se hacen más actividades educativas. Y esto es muy importante dentro de estos procesos. El cuarto tiene que ver con todas las estrategias de bienestar que se le ofrecen al colaborador que participa en estos procesos y que está encaminado precisamente a que conozca los protocolos para que pueda haber una adherencia y se pueda evaluar esa adherencia o esas desviaciones y tomar los correctivos. Y por último, integrar enfermería en todo lo que tiene que ver no solo con programas de sepsis específicamente, porque es lo que aparece o lo que recomiendan en esta publicación, sino en todos los programas y en todos los procesos de mejora continua. El grupo de CDC tiene toda una sesión de capacitación de empoderamiento para la detección temprana de sepsis para enfermería específicamente y es muy interesante porque ellos justifican y manifiestan que enfermería está en la mejor posición para hacer una diferencia en los casos de sepsis y esto se debe a que son los cuidadores principales en el entorno hospitalario. Esto es indiscutible. Seguramente en la unidad de cuidado intensivo varía un poco, sobre todo la relación enfermera-paciente o enfermero o paciente auxiliar de enfermería, ¿sí? Pero generalmente en servicios de hospitalización, en servicios de urgencia, son los auxiliares de enfermería los que controlan signos vitales, los que hacen EVAD y le informan al enfermero asistencial para que vaya y verifique EVAD o cualquier alteración. Por eso es tan importante que los podamos incluir y que ustedes dentro de sus equipos puedan considerar quiénes pueden ser unos agentes claves que van a ser multiplicadores del mensaje. A veces las personas entienden mucho más o es más fácil expresar dudas e inquietudes cuando le están diciendo un par a cuando el auxiliar le está hablando al intensivista, al infectólogo, al hematoncólogo, ¿sí? Y lo mismo también pasa incluso con enfermería. Entonces es muy importante que puedan tratar como de reunir todos estos diferentes roles. Los segundos que son capaces de reconocer los cambios en condiciones clínicas del paciente, a veces cambios muy sutiles, ya sea clínicos o ya sea también conductuales. Doctor, este paciente no me gusta, yo no sé qué le pasa, pero algo tiene. O sea, es empezar como utilizar este tipo de estrategias y sobre todo de personas que están en el día a día con estos pacientes. Lo tercero es la vigilancia del monitoreo continuo de ellos y definitivamente enfermería somos punto de unión en el equipo asistencial y ellos lo que hacen es que explican que ese punto de unión tiene que ver como un punto de comunicación con todas las especialidades, con el cuidado, con los otros servicios y con esa transferencia del cuidado a lo largo de la hospitalización y de los procesos del paciente.
Ya con esta voy a terminar y es cuál es el propósito del tamizaje de enfermería en un contexto de paciente de sepsis. Y básicamente tiene que ver con eso que les mencionaba de manera muy general, que es lo que recomiendan los grandes grupos interdisciplinarios del mundo como para el abordaje de sepsis, y es uno, el reconocimiento temprano y la intervención temprana de los pacientes. Segundo, es que se pueda prevenir esa progresión del empeoramiento o del deterioro clínico del paciente. Y lo tercero es que se pueda hacer las evaluaciones de los pacientes para definir ese tratamiento dirigido o esa conducta que se tiene que continuar. Perfecto, jefe, muchas gracias. Ya dejo de Porque compartir. esto, si quieres, puedes seguir compartiendo para que sigas ahorita, no hay problema. Es muy importante lo que estás diciendo y creo que en eso hemos sido muy insistentes. De hecho, los abordamos esta semana para decirles, venga, su equipo no tiene un enfermero, considérenlo. Valoramos mucho, todos hicieron el esfuerzo y tienen en sus equipos, ya todos cuentan al menos con un enfermero. Eso es súper importante como lo vimos acá ahorita. Ese engranaje va a permitir que empecemos a hacer esos cambios, esa replicación, esa detección temprana que nos va a llevar al éxito. Y ya vamos a empezar a ver en esta siguiente sesión donde vamos a empezar el Caminemos con Detecto, cómo es eso tan importante que empieza, todos vamos a ser evaluadores de esos signos de infección, pero enfermería definitivamente va a cumplir acá un papel muy importante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, en el chat no vimos ninguna pregunta, ningún comentario. Si no, yo creo que podemos continuar, jefe. Yo ya a la Mm, siguiente. Listo, doctora. Entonces vamos a empezar esta parte. Esto lo vamos a integrar entre la sesión de hoy y la sesión de la siguiente semana. Este es como el intermedio entre esta charla y la siguiente, que es de cuidado crítico o de disfunción de órganos, no le digamos de cuidado crítico, y es Caminemos con Detecto. Entonces vamos a empezar a conocer el algoritmo que va a ser nuestro mejor amigo de aquí en adelante para la detección de sepsis, detección temprana de sepsis en nuestros pacientes. Sigue, por favor. Listo. Bueno, Entonces esto ya hago esa introducción ya. Este es lo que ya habíamos visto, el algoritmo que ya al principio dijimos que era, es lo que adaptamos nosotros y va a tener estos tres pasos muy importantes: sospecha de infección, activación de equipos de sepsis y tratamiento. Recuerden que esto es adaptado a nuestro contexto y que nuestro objetivo final de esto va a ser reducir la mortalidad por sepsis en niños con cáncer una vez tengamos la adherencia a este algoritmo. Esto es en lo que vamos a estar trabajando. Vamos a iniciar con estas sesiones y vamos a empezar a trabajar en esas estrategias. Entonces, hoy vamos a ir sobre ese primer paso de sospecha de infección y tamizaje. Vale. bueno. Detecto es el acrónimo Detección Temprana de Sepsis en Cáncer y Tratamiento Dirigido. Es un algoritmo que ha sido diseñado para esa identificación y manejo temprano y dirigido, que hace parte de todo, como ese abrebocas que mencionaba hace un momento, al niño y al adolescente con sepsis y además con diagnóstico de cáncer. Detecto, lo vamos a ir viendo, integra los tres pasos. El primero es sospecha de infección y tamizaje, que es el que vamos a revisar el día de hoy. El segundo paso tiene que ver con esa activación del equipo de sepsis y la clasificación. Y el tercero tiene que ver con ese tratamiento dirigido. Algo muy importante y es que este algoritmo ha sido adaptado al contexto colombiano y esto es supremamente importante para que pueda ser realmente aplicable, medible y que lograr una adherencia por parte del personal y del equipo que está manejando lo que está utilizando la herramienta. El objetivo final es, por supuesto, reducir esa mortalidad relacionada al tratamiento por sepsis en el niño con cáncer. Aquí en el lado derecho ustedes ven la imagen, ese es el algoritmo y a medida lo vamos a ir desglosando, siempre vamos a tratar de identificarles en dónde están para que ustedes se puedan ubicar más fácilmente con él. Hoy vamos a revisar toda esta primera parte, que como ustedes pueden ver hay una barra vertical en color azul donde dice que está separada. La primera parte dice enfermera o médico, es todo lo que vamos a revisar el día de hoy. Detecto tiene entonces esos tres niveles y que específicamente sospecha
de infección y tamizaje. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar una escala de pediatría que va a tener unos criterios que nos va a permitir identificar si ese tamizaje es positivo o no para el paciente. Hay otro sistema también que si las instituciones que están participando en este proyecto de implementación tienen institucionalizado EVAD, también es otro de las herramientas que tenemos para dentro de esta primera evaluación que es sospecha de infección y el tamizaje. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta sospecha de sepsis. Cuando hay una sospecha de infección, esto parte de la evaluación de los signos vitales, del control de la monitorización del paciente hospitalizado. ¿Quién hace esto? Lo hace el auxiliar de enfermería, lo hace el enfermero, lo hace el médico que esté a cargo del paciente. Hay unos criterios que están definidos dentro del algoritmo de Detecto para considerar una sospecha de sepsis. El primero es casos de hipotermia, es decir, temperatura inferior a 36 grados centígrados, o casos de fiebre dado por una temperatura axilar mayor de 38,5 o 38 en dos tomas separadas o esta temperatura sostenida durante una hora. El tercer criterio es el niño que no tiene fiebre, pero tiene sospecha de sepsis con un foco específico. Y el cuarto criterio dentro de este cuadro que nosotros tenemos como sospecha de sepsis es aquel paciente que presente taquicardia. Aquí es muy importante tener dentro de nuestros servicios asistenciales escalas que permitan relacionar esos signos vitales que yo estoy obteniendo del paciente, donde yo tengo un marcador para ver si esto está por encima del umbral del paciente de acuerdo a la edad o por debajo. Nosotros hasta hace 5 años que no, bueno, 6 años ya que no teníamos implementado EVAT, nosotros no manejábamos dentro de la rutina diaria y los registros de enfermería escalas para clasificar qué era normal y qué era normal. Entonces, esto disponerlo en los servicios, y lo digo específicamente para aquellos que no tengan EVAT, es súper importante que lo empiecen a considerar y a pensar cómo lo van a manejar. Entonces, definir cuál es el valor normal, en este caso, en el cual la tabla del lado izquierdo, para la frecuencia cardíaca, cuando se considera una bradicardia y cuando esa frecuencia cardíaca está por encima de los niveles normales y cuando se considera una taquicardia leve, moderada o severa. Y lo mismo también con la frecuencia respiratoria. Esto es súper importante porque esto permite identificar y los siguientes pasos que vamos a seguir en el algoritmo de Detecto. El tamizaje se le va a realizar al paciente que tiene sospecha de infección. ¿Qué es lo que hago? Aplico entonces la herramienta de tamizaje que se basa en dos elementos para hacer el tamizaje. El tamizaje detecto, que lo vamos a revisar, y el tamizaje EVAD. Esperamos, y lo que dice el protocolo del proyecto, es que utilizarían EVAD como un tamizaje una vez hayan recibido la certificación como centro de EVAD por parte del grupo organizador y por parte del grupo líder de San Jude, porque eso va a garantizar sobre todo la validez de su uso, la confiabilidad y que no hayan errores, sobre todo en esa clasificación del paciente que puede realmente ser un diferencial para, para definir una conducta y diagnosticar al paciente o no. Este es entonces el tamizaje de sepsis. Va a tener una serie de criterios y lo que es muy importante para todos es que cuando un tamizaje de sepsis es positivo, si cumple dos o más de los criterios que están en esta tabla. ¿Sí? Yo no tengo que cumplir todos los criterios o el paciente no tiene que cumplir todos los criterios para yo decir que el tamizaje es positivo. Únicamente con dos de ellos, dos o más, ya se considera un tamizaje positivo. Como les había dicho que el segundo elemento era tener implementado EVAT. En EVAT, de acuerdo a la clasificación y al puntaje que se obtiene con el paciente, en este caso, paciente con un EVAT mayor o igual a 3, es decir, un EVAT amarillo, es decir, un EVAT alterado, ¿sí? Es considerado un paciente que tiene tamizaje positivo. ¿Listo? Entonces, los criterios de este tamizaje de sepsis son hipotermia o fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión de acuerdo con los valores del paciente para la edad. Vamos a mirar la parte circulatoria, perfusión si es anormal, el llenado capilar, si es rápido o retrasado, los pulsos débiles o saltones,
piel moteada, rubicundez o la piel fría. Y por último, alteración del sensorio si el paciente se encuentra hipoactivo o irritable. De pronto las personas que no tienen EVAD pudieran preguntarse si aquí hay algún centro que no tiene implementado EVAD. Podría decir, pero ¿por qué uno va a reemplazar el otro? Porque aquí estamos diciendo es tamizaje de sepsis o EVAD. Porque estos criterios que les estoy mencionando en el tamizaje de sepsis ya están incorporados dentro de la escala de EVAD. Entonces lo que hacemos es que es complementario y por esta razón es que lo tenemos dentro de este tamizaje de sepsis para aquellos que no sean centro EVAD. Los que tengan EVAD ya conocen seguramente esta escala. Está la escala de valoración de alerta temprana que evalúa 5 componentes. Tiene un componente que es objetivo y un componente que es subjetivo. El componente objetivo evalúa comportamiento neurológico, cardiovascular y respiratorio. Y el comportamiento subjetivo evalúa la preocupación del personal de enfermería y la presencia o preocupación del familiar. Si al aplicar esta escala dentro de estos 5 elementos o ejes de evaluación tienen un puntaje máximo de 3, si el puntaje total, el paciente presenta un puntaje por encima o igual a 3 puntos, se considera que el tamizaje es positivo en detecto. Entonces aquí ya vamos a ver en resumen todo esto que vimos fragmentado. Tenemos el niño con diagnóstico de cáncer que está hospitalizado o que está en urgencias y que está en tratamiento activo de su diagnóstico de cáncer con sospecha de sepsis. Entonces recordemos, cuando hay una sospecha de sepsis, un paciente con hipotermia o un paciente con fiebre o un paciente que no tenga fiebre, pero que conozcamos que tiene un foco infeccioso específico o un paciente con taquicardia, ¿cierto? Eso es un paciente con sospecha de sepsis. Si el paciente tiene sospecha de sepsis, inmediatamente lo que se debe realizar que es tamizaje para sepsis. ¿Y cómo hacemos este tamizaje para sepsis? Tenemos dos elementos, o hacer el tamizaje de sepsis evaluando estos criterios que ustedes ven acá numerado con 2, o si mi centro tiene EVAD, pues entonces mirar cuál es el puntaje de EVAD, ¿cierto? Una vez tengamos el tamizaje de sepsis o el resultado de EVAD, en los casos que esté disponible, si cumplimos con esos 2 criterios para este tamizaje y 3 para EVAD, pues es un paciente que el tamizaje de sepsis es positivo. Y la tarea inmediatamente siguiente, ¿cuál es? Va a ser activar el equipo de sepsis. La activación del equipo de sepsis hace parte del segundo nivel dentro de toda esta estrategia o el segundo punto que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero para aterrizarlo y que no sea solamente texto, Mónica, vamos a... ¿me puede repetir lo anterior, lo de 1 más 2? ¿Me lo puede repetir para poderlo anotar? Sí, doctora, claro que sí. Cuando usted ya tiene un paciente con una sospecha de sepsis, usted inmediatamente lo que tiene que hacer es el tamizaje de sepsis. Yo le pregunto, ¿en la clínica Los Ángeles de Pasto ustedes allá tienen implementado EVAD? Aún no. Listo, entonces usted lo que debe hacer es este tamizaje de sepsis. Entonces va a mirar si su paciente tiene fiebre, entonces ahí perdón, me pasé. Esa es una tabla que ustedes ven que tiene toda una columna como unos espacios. Ustedes, la idea es que puedan ir, le puede servir como para hacer un checklist. Entonces, su paciente tiene hipotermia o tiene fiebre. Si tiene fiebre, digamos que ya va a un puntaje. Además de eso, está con taquicardia, ya va a 2 puntajes. Solamente con esos 2 puntos, su tamizaje para sepsis le dio positivo. Y mire que no hemos terminado de evaluar los demás criterios. El tercer criterio es, ese paciente que usted tiene sospecha de sepsis está con una taquipnea. Cuando usted va y evalúa circulación, ese paciente está hipotenso, el llenado capilar es rápido o es lento. ¿Cómo están los pulsos de su paciente? ¿Son débiles o saltones? Si son débiles o saltones, quiere decir que tiene un criterio también de deterioro clínico, entonces ahí sería otro punto más dentro de ese tamizaje positivo. La piel es moteada, está rubicunda o es una piel fría al tacto. Y cómo está a nivel neurológico, el paciente tiene compromiso del sensorio, está hipoactivo o está irritable. Entonces, lo que hay que hacer en el caso específicamente de la doctora María del Rosario es hacer tamizaje de sepsis y de acuerdo al número de ítems que yo
identifique que mi paciente está presentando, si tiene 2 puntos, eso automáticamente significa que el paciente tiene un tamizaje de sepsis positivo y entonces siguiendo este flujograma, yo lo que tengo que hacer es activar el equipo de sepsis. ¿Quedó claro, doctora? Igual Sí, eso me queda. lo iremos viendo en la medida que vamos viendo los casos y que vamos adaptando todo el algoritmo, lo seguimos viendo. Pero ahí es donde, digamos, cuando ya porque nosotros estamos en proceso de la implementación del EVAT, ¿el EVAT entraría a reemplazar eso? Sí, EVAD reemplazaría pero cuando ya sean implementador, EVAD reemplaza este tamizaje. Esto es porque sabemos que todos los centros no tienen EVAD, Ok, pero si tiene gracias. EVAD, EVAD reemplaza esto. ¿Listo? Pero Gracias, doctora. entonces esto lo seguiremos viendo en la medida que vayamos integrando todo el algoritmo y lo seguiremos viendo en las otras sesiones para que quede más claro. ¿Listo? Esto era lo que queríamos como ver en este primer paso. Yo creo que ya acá ya vamos a pasar a la sesión de Juan Camilo Jaramillo, que Listo, nos va a hablar doctora. de disfunción de órganos y la importancia de los scores en sepsis. Bueno, Entonces, si quieres, perfecto. nos dejas compartir. Muchas Ajá, gracias, jefe. Como les digo, la idea es que empecemos a conocer el algoritmo y ya lo seguiremos integrando en la medida que vayamos pasando. Vamos ahora, esto es lo que ya vamos a integrar también. Esto es la continuación de lo que veremos en la evaluación de disfunción de órganos. En esta parte vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Juan Camilo Jaramillo. Juan Camilo es intensivista, es pediatra intensivista, trabaja en el Hospital Pablo Tobón, trabaja en el Hospital General de Medellín, con bastante experiencia en manejo de sepsis y nos va a ilustrar muy bien esa parte de por qué vamos a hacer evaluación de disfunción de órganos y la importancia de medir en sepsis. Juanca, muchas gracias por estar acá y adelante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar de este tema y sobre todo en el marco de esta importante implementación, de esta iniciativa. ¿Me confirman que se están viendo las diapositivas, por favor? Sí, estamos bien, te escuchamos bien. Muy bien. Entonces, este será el contenido por el que nos vamos a mover, algunos puntos de partida que todos ya traemos. Vamos a ver un caso clínico, entender cómo ha sido la evolución de la concepción de la sepsis en el área médica, la disfunción orgánica y su importancia visto desde algunos puntajes de riesgo y esto realmente para qué nos sirve en la aplicación en el diario vivir. Todo esto enmarcado en unos objetivos, entender este concepto de la sepsis, cómo es el impacto de la disfunción orgánica en la enfermedad, entender y conocer algunas escalas de medición y pues incorporar esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de partida que todos ya tenemos por lo que han visto en las sesiones previas y por nuestro bagaje profesional? Pues no queda duda de la carga de la enfermedad oncológica en nuestro país y el impacto que tiene la infección en la morbimortalidad de este paciente oncológico. No vamos a entrar en detalle en la fisiopatología de la inmunosupresión y su relación en el desarrollo de una infección en un paciente pues, oncológico, ni vamos a hablar de la patología de la sepsis, eso ya lo damos por entendido, pero sí me interesa que tengamos una idea de cómo esa interacción infección-respuesta desregulada del hospedero y disfunción orgánica en la confluencia de estos tres factores tenemos enmarcada la sepsis y el choque. Cómo dentro del proceso que normalmente vivimos frente a una infección, tenemos que instaurar una respuesta inflamatoria y a la vez una respuesta antiinflamatoria para poder resolver esa infección con nuestro sistema inmune y darle un curso, digamos, no complicado a la infección, pues podemos tener algunos momentos en que tomemos el camino de la hiperinflamación, bien sea porque tenemos otros segundos golpes o porque tiene un perfil fenotípico especial, o tomamos el camino de la inmunosupresión por un CARS muy intenso, y todos esos procesos nos pueden llevar a cursos complicados de la infección. Vale reconocer que tanto el sistema inmune innato como adaptativo tiene mucho que ver en esto, depende todo el proceso de inmunosupresión del paciente oncológico, pues no puede alterar procesos
que hablar de las, digamos, invasiones que tienen estos pacientes o el deterioro de mucosas y de barreras naturales que pone a las infecciones. Ya la jefe Mónica lo mencionaba ahora, cuando miramos, y este estudio de colegas emergenciólogos latinoamericanos es muy representativo al respecto, no miramos por qué en los servicios de urgencia, por qué en las hospitalizaciones muchas veces no podemos incorporar bien los protocolos que tenemos de atención de estos pacientes. Podemos tener razones logísticas, de recursos y demás, pero la principal es que nos da mucha brega reconocer que el deterioro, el plano del deterioro clínico. De esto. Entonces pasemos como a un caso clínico que nos sirva de marco referencial. Un paciente de 8 años que diagnosticó una leucemia linfoide aguda, tuvo una quimio hace 10 días y ya tiene implantable. La mamá nos refiere que hace 2 días empezó con dificultad, tenía unas úlceras, unas quemaduras en la boca, le había Cami, se te dado está como yendo por ratos la voz, no sé si... un micrófono, ahí de pronto se oye mejor. Sí, mejor. Les decía que entonces ahí tiene una implicación de todo ese espejo que pareciera ser como una mucositis. El hospital local le formulan un ungüento, le dicen en casa, pero la mamá no ve mejoría y decide acudir al hospital de referencia donde le diagnosticaron la enfermedad. Allí pues, una mucositis. En los exámenes que le hacen el ingreso ven unos leucocitos bajos, aumentan fiebre. El día siguiente el cárdico y enfermería refiere que tiene poca orina, tiene poca diuresis, lo que atribuyen a que sea por el dolor, la taquicardia y por baja ingesta oral, la baja diuresis que tiene y le implementan líquidos venosos y analgésicos. Ese día en la noche el paciente se torna somnoliento, presenta signos de mala perfusión e hipotensión, solicitan un traslado a la unidad de cuidado intensivo donde se identifica una acidemia metabólica hiperglicémica con una leucopenia significativa, trombocitopenia y una creatinina alta. En los exámenes de identificación de foco están unos bacilos negativos en el grano de orina, toman cultivos, inician la reanimación hídrica, vasopresor, antibióticos. Ese paciente en el deterioro requiere intubación, ventilación mecánica y progresa a un choque refractario, una anuria que requiere terapia renal, una disfunción orgánica progresiva y fallece a las 12 horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo a pesar de las medidas. En los hemocultivos y en el eurocultivo se documenta una E. coli, un caso que nos puede a cualquiera de nosotros en nuestras instituciones. Cami, no sé, se te Eh, sigue como entrecortando un poquito. voy a quitar el audífono, Ok, sin audífonos es mejor. ¿Qué tal ahí? bien, sí. Ok. Entonces les decía que es un caso que nos puede estar pasando frecuentemente en nuestras instituciones de alta complejidad y representa lo que queremos hablar el día de hoy. Antes que nada, hacer un marco conceptual de cómo ha evolucionado la sepsis teóricamente a lo largo del tiempo. Siglos atrás no teníamos el concepto del microorganismo, no es hasta el siglo XIX con los grandes exponentes de la teoría del germen que vemos de dónde viene y gracias a cierto advenimiento de tratamientos como los antibióticos, los soportes hemodinámicos y demás en el siglo XX, podemos avanzar en el tratamiento de estos pacientes. No es hasta el siglo XXI donde empezamos a tener digamos, estudios epidemiológicos grandes que nos ayudan a entender la enfermedad, guías de clínica, el advenimiento de las sómicas, más recientemente, pues el Machine Learning y la inteligencia artificial nos han servido bastante para estudiar más a fondo esto. Miren que no es hasta este siglo donde empezamos a tener una serie de protocolos más estructurados. Por ejemplo, la primera guía de niños de 2005 no es hasta 2000 todas las campañas sobreviviendo a la sepsis y el gran cambio conceptual que se da en 2016 con el advenimiento de sepsis 3 en adultos, donde se cambia ese concepto de que la sepsis es
una infección que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica para entenderla mejor como una infección con disfunción orgánica, una cosa que el año pasado ya se estructuró mejor en la pediatría. Y aquí nos toca abrir un paréntesis para entender que frente a cualquier enfermedad tenemos una cosa que es la definición, digamos, el concepto teórico, abstracto de qué es esa enfermedad, y tenemos unos criterios que nos aterrizan mejor ese concepto y vimos como una lista. En la medicina los criterios suelen cambiar con alguna frecuencia, las definiciones no tanto. Nuevamente, no nos mueven el piso con tanta frecuencia, pero en sepsis pasó que recientemente fueron las dos cosas, tanto la definición como los criterios, y eso se estructura como un contrato social. Empezamos todos el mismo lenguaje y todo ese cambio. En la pediatría empezó por ahí en el 2019, implementando lo que ya nos mencionó Jefe Mónica de la con disfunción, con unos fines muy claros en la cabeza, y el grupo desarrollador de esto hizo tres cosas grandes. Primero, preguntarle a los clínicos, más de 2.800 clínicos en todo el mundo, cómo preferían definirlas como disfunción orgánica asociada a una respuesta inflamatoria, y el 71% contestamos más cómodos con disfunción orgánica. Preguntarle a la literatura, una revisión sistemática y metaanálisis, donde se vio que era mucho más predictor de mortalidad, mejor predictor de mortalidad la disfunción orgánica que la respuesta inflamatoria sistémica, y hacer una base de datos multicéntrica de muchos datos para desarrollar a través de un consenso Delphi unos criterios diagnósticos usando como escalas de disfunción orgánica ya validadas en la pediatría, todas estas que vemos acá, y mezclándolas para poder encontrar el mejor grupo o el modelo con el mejor grupo de disfunciones, que finalmente fue este grupo, cuatro que vemos acá. O no quiere decir que las otras disfunciones no sean importantes, sino que estas mostraron parsimonia y buen desempeño a la hora de definir la enfermedad, siendo sepsis más de dos o más puntos de disfunción orgánica y tropecia un punto de disfunción cardiovascular. Y esta es la tabla pues que en su momento, con una traducción personal que puede ser útil, pero que finalmente tenemos un montón de herramientas tecnológicas en internet, hacer un cálculo como más fácil. Pero a la hora de hablar de la disfunción orgánica y por qué los puntajes de riesgo de disfunción pueden llegar a hacernos útiles efectos de la función, no hay duda que esa disfunción orgánica es un marcador de enfermedad. Nos está hablando que en los órganos está pasando ya estas cosas, la inflamación, daño, una disfunción inmune, una falla energética. Y al ser un síndrome, pues comparte una serie de signos y síntomas con un mecanismo que lo explica y que es, digamos, predecible su evolución. Es claro que a mayor número de órganos afectados, pues más riesgo de mortalidad se va a tener, y eso hace que en la enfermedad crítica y en las unidades de cuidado intensivo esto nos llame mucho la atención. No es despreciable la cantidad de mecánica que podemos tener allí, y es la vía final común de una serie de procesos de infección y respuesta de disfunción que nos puede llevar a la muerte en este. Miren, en este estudio grande en Estados Unidos, con muchos ingresos a unidades de cuidado intensivo, donde la mortalidad global era alrededor del 2%, como los pacientes que tenían disfunción orgánica morían 10 veces más que los que no, y eso se ve muy claro en las curvas de Kaplan-Meier, pero más llamativo es como el gradiente, a medida que más disfunciones se van sumando, es mayor es la mortalidad, la sobrevida cae dramáticamente, nos pone en alerta de una gran relevancia. Entonces ahí deberíamos tener unos criterios como diagnósticos que nos ayuden a acercarnos a estos pacientes, que va a depender cuáles usemos dependiendo de lo que queramos, si es para nuestra práctica clínica o queremos ser más rigurosos, ¿verdad?, de investigaciones, porque hay muchos, y algunos de los que les menciono aquí, por ejemplo, PIM y PRIMS, pues no fueron diseñados como tal para mirar solo disfunción orgánica, sino más para entender y medir esa mortalidad observada frente a la mortalidad predicha de esos pacientes.
Pilot y SOFA de pronto sí tienen un poquito más de injerencia en la disfunción orgánica, y los que mal llamamos criterios de Goldstein de la Conferencia de Consenso de 2005, pues fueron muy arbitrarios a lo que había en ese entonces, que era opinión de expertos, pero que se ha ido refinando probablemente con Podium como un resumen final de muchas cosas. Miren cómo, dependiendo del que veamos, pues miden diferentes parámetros clínicos y de laboratorio, y tienen algunos son más dispendiosos de hacer que otros, entonces también la elección de cuál podamos incorporar va a depender de qué tan bien al clínico respecto. Solo para mencionar algunos de ellos, el Podium, publicado en 2002, tiene una serie de parámetros muy claros de disfunción de cada órgano. No voy a entrar en detalle en los parámetros, por ejemplo, en la escala, en la disfunción, usamos la escala de Glasgow, podemos medir la escala CAPD para medir delirium y ver si el paciente tiene convulsiones, electroencefalograma. La disfunción cardiovascular va con cosas pues muy obvias, como una parada, como necesidad de asistencia ventricular, algunas cosas clínicas para lo cual hablas al respecto, algunas cosas de laboratorio mm, fáciles, digamos, de medir en algunos centros, o qué tanto soporte vasoactivo está necesitando ese paciente, con unas calculadoras muy sencillas, o que si tiene disfunción ventricular dada por la fracción de eyección. Para la parte respiratoria no se inventó nada, básicamente se tomó lo que ya estaba estructurado por el de Pavlik, que básicamente es si el paciente está necesitando algún tipo de soporte respiratorio y qué tanto afecta la oxigenación, bien sea medido por PAFI-SAFI de oxigenación. La disfunción gastrointestinal, todos sabemos lo inflamatorio que se torna un paciente cuando tiene disfunción gastrointestinal, pero hasta ahora no tenemos biomarcadores ni score validados para tomar en cuenta esta disfunción, solo nos centramos en perforación por signos clínicos o radiológicos, o si hay algún tipo de descamación del intestino a través de la luz. Para la falla hepática, algo similar, el PALF, conocido como o falla hepática desde hace muchos años, midiendo enzimas hepáticas y proteínas, y también pues como la medida de la en coagulopatía, tenga o no tenga encefalopatía. Y en la disfunción renal, pues hace muchos años ya tenemos también determinado el CADIGO como una muy buena herramienta para ello, mirando gasto urinario, mirando niveles de creatinina, y ellos aquí incluyen también una sobrecarga hídrica de más del 20% en esas primeras 48 horas. En la unidad de cuidados intensivos no supone mucho problema de sobrecarga. La disfunción hematológica por medida de plaquetas totales o un descenso, si el paciente venía trombocitopenia, descenso significativo en el control de leucemia. Y la hemoglobina, de pronto la coagulación sobreponiéndose con la hematológica y con la hepática, pero también podríamos mirar fibrinógeno y dímero D. Y en la disfunción endocrina, la hiper o hipoglicemia, en la disfunción tiroidea, y mirar la respuesta a la estimulación con ACTH del cortisol, prueba difícil, no tan fácil de interpretar y no tan disponible en todas las instituciones, pero que se incluye dentro de la posibilidad de una disfunción. La disfunción inmunológica, hablando de inmunoparálisis, pues nos habla del recuento total de neutrófilos, de linfocitos, el recuento absoluto de CD4 o el porcentaje, y cosas más difíciles de medir para nosotros, como la expresión en los monocitos del HLA-DR o la producción de TNF-alfa inducido por lipoproteinina, no, como le digo, medir para nosotros. Pero parece que el centro de todos estos problemas de disfunción va siendo el endotelio. Probablemente sea el punto donde vamos dando, teniendo unos biomarcadores más específicos, y donde probablemente haya expansión. En estos momentos no se incluye, digamos, no tenemos cómo medirlo, pero sí lo estamos mencionando cada vez más como una herramienta que tendrá una cabida muy importante en nuestra clínica. El pilot, pues,
se diferencia del podium en que este le da una carga numérica a cada una de esas disfunciones y de más o menos cosas similares en cuanto a las disfunciones de diferentes órganos, pero esta puede ser más útil, por ejemplo, en investigación donde queremos tener como más objetivados el grado de disfunción que está teniendo ese paciente, al igual que el Phoenix 8, que es un derivado de donde se extrajo la escala de Phoenix, midiendo todos, no solamente pues los cuatro que conocemos, sino también el endocrino, el inmunológico y el hepático, y que también le da una carga, un punto muy clara para poder medir esta disfunción. Y esos serían pues como los más frecuentes. Ahora, ¿esto cómo lo aterrizamos a la clínica? ¿Cómo lo podemos usar? Hay un gradiente afortunado, digamos, digo yo, en la infección, y es que no se instauran infecciones graves súbitamente, ellas van mostrando cosas. La jefe Mónica nos mencionó una alerta desde puntos. Una infección a estas podríamos darle un tratamiento específico ambulatorio en algunos pacientes, pero cuando se nos empieza a instaurar lo que llamamos una infección grave, cualquiera de las que hay, y puede que me falten ejemplos, pues ahí es donde entran estos sistemas de alerta, bien sea el EVAD, toda esta herramienta de texto que estamos dando, los códigos de SEP, las guías de práctica clínica, cualquier cosa que le ayude al personal asistencial a pensar que esta infección no va por Cami, buen camino. ¿Sí? de pronto si quieres, paras el video, quitas el video para que quede solamente con la voz, a ver si se te va menos la voz. Mejora, claro. No, pero el tuyo. Quita Sí, tu video. estoy tratando de buscarlo, pero ya, ahí. Eso. Dale. Entonces, en este punto les decía que esas herramientas son como de buena utilidad para que definamos si ese niño necesita una hospitalización. Tenemos que ampliar algún tipo de estudio para el clínico que ayude a ver por qué camino va esa infección, o necesitamos en un momento dado ampliar tratamientos dirigidos o multidisciplinarios que ayuden a que este infección pare su progresión ahí, porque pues probablemente puede pasar con que se abre una disfunción orgánica. No hay duda que aquí ya estamos empezando a hacer cosas, a implementar tratamientos, y para establecer como tal un diagnóstico preciso no nos toma, no debemos esperar a tener, digamos, el rótulo preciso con todos los ítems incluidos. Probablemente con esto sea suficiente para empezar a instaurar todas las medidas. Ya si queremos ser más específicos, podremos hacer alguno de las valoraciones de la disfunción orgánica, que nos sirve para terapias de segunda línea y de soporte que pueden ser de importancia en el romper ese ciclo en el que se está metiendo ese paciente, que lo puede llevar a la muerte. Sin lugar a dudas, esto también nos puede servir desde el punto de vista de nuestros análisis epidemiológicos locales, regionales o nacionales, en la comparación que hagamos con otros centros y de investigación. Ejemplifico esto con este estudio muy bonito, reciente, del Hospital de la Misericordia, donde tomaron pacientes en forma retrospectiva con leucemia linfoide aguda que ingresaban a unidad de cuidado intensivo por séptico. Querían mirar cómo era la mortalidad a los 28 días y el desempeño de este par de escalas, 24 y 42 horas, es decir, unos malos resultados. Analizaron 61 pacientes con el perfil epidemiológico que ven ahí, una estancia en la unidad de cuidado intensivo de 5 días, una mortalidad bien alta, bien significativa. Y miren la cantidad de soporte de ventilación invasiva, vasoactivos y terapia de soporte renal que llegaban a requerir estos pacientes. Ellos observaron que ambos puntajes eran más altos en los casos que requirieron mayor ventilación, soporte vasoactivo y terapia de reemplazo renal, y obviamente en los no supervivientes. Pero lo más bonito del estudio es cómo ambas escalas, con unos valores de corte que nos mencionan acá, a las 70 horas, a las 20 horas no les dio una buena significancia, probablemente porque la instauración de la disfunción orgánica iba en proceso. Ahí vieron que ambos tenían áreas bajo la curva de 0.9 con buena significancia en
y especificidad, y esto nos puede ir dando luces de cómo podemos estar muy alertas con los pacientes de que la disfunción orgánica va en proceso, está instaurando y probablemente tenemos muy significativas en nuestro desde la vigilancia. Entonces, para concluir, tenemos que esas infecciones graves pues, son de gran relevancia en el paciente lógico, una alta carga en la lo hemos visto en varias sesiones, la disfunción orgánica siendo la que aporta esa tasa de mortalidad y lo vemos reflejado en la necesidad de un soporte avanzado, como lo estudio de debemos tener un buen umbral de sospecha de que el paciente ha hemos ido hablando y de que puede estar progresando de una disfunción orgánica o que está en riesgo de hacerlo y que le podemos ayudar para que no llegue allá optimizando las terapias. Todo esto enmarcado en un trabajo multidisciplinario y sobre todo bien estructurado en las instituciones, basado en algoritmos y ayudas como Detecto nos pueda servir para favorablemente con los resultados de nuestros pacientes. Gracias por la atención y quedo muy atento a las preguntas. Camilo, muchas gracias por la presentación. Definitivamente es importante saber cómo interactúa estos órganos, cómo es la representación de todo lo que está pasando en un proceso infeccioso y cómo esos terminan siendo para nosotros ventanas, pero son ventanas que quisiéramos poder ver tempranamente para que pudiéramos detectar esos casos de sepsis tempranamente, que es lo que queremos hacer con el algoritmo. No sé si tengan dudas, preguntas para Camilo. Bueno, de todas maneras saben que tienen el correo, nos pueden enviar sus dudas y preguntas. De nuevo, muchas gracias por la participación. Esto es importante para nosotros. Ay, perdón, yo sí tengo una pregunta. Dale, adelante. Eh, ¿Aló? Sí, dale, te Sí, escuchamos. ya. O sea, pero para la detección temprana, pues se va a usar el EVAT o la otra escala para los centros que no tenemos EVAT, ¿cierto? Ujú, sí. Pero ya el CENIX ya es como para verdaderamente comprobar que el paciente tiene sepsis. Pero, ¿cómo se va a integrar la escala FENIX con lo que estamos haciendo de detecto? Porque pues, Eh, cuando uno mira la atención que tiene en cuenta la disfunción cardiovascular, pues son percentiles casi por debajo del 5, pues que ya serían pues muy tardías para un paciente oncológico. Gracias, Liliana, por esa pregunta. Nosotros, ese es el algoritmo de nosotros. Si tú ves acá, nosotros acá tenemos una clasificación de riesgo que es con disfunción de órganos. La presentación de los scores de hoy es para que tengamos presente que es importante integrar la disfunción de órganos en las diferentes puntuaciones que demos, pero nosotros en el algoritmo, precisamente por eso precisamente por lo que estás diciendo, porque no es de detección temprana, no estamos integrando ningún Phoenix, ni ningún pelot, ni estamos integrando la evaluación de la difusión de órganos para hacer una clasificación de riesgo. Queremos hacerlo temprano, tan temprano que acá en alerta de sepsis consideramos máximo un órgano, esto lo vamos a ver la otra semana, y acá con 2 órganos ya es una alerta para hacer más cosas y un manejo más temprano y más agresivo. Y justamente por eso también estamos utilizando a estas adaptaciones, porque no queremos llegar, lo que tú dices, no queremos llegar a un lactato de 5 para decir, si está con sepsis, hagamos algo porque seguramente en ese momento estamos llegando al punto de no retorno. Pues queremos es estar acá y esta es una clasificación de riesgo de detecto justamente, pero lo que queremos es sensibilizar en cómo es importante y cómo los scores integran cada vez más las disfunciones de órganos y son esas ventanas, seguramente ventanas que estamos abriendo tarde porque cuando las abrimos ya puede que no tengamos mucho que hacer y precisamente por eso, como vamos a ver acá, nosotros estamos tomando acciones más tempranas. Como vemos compromiso respiratorio, necesito oxígeno y vemos que ha venido orinando poquito, ese niño tiene una alerta de choque, hay que hacer algo. Sí, Ok, no sé si sí, me era responde más, tu pregunta.
Sí, perfecto. Es más una sensibilización para para el siguiente. Y yo Exacto. quisiera llamar ahí la atención en algo que, digamos, históricamente ha tenido problemas en general en la sepsis, y es que muchas veces los clínicos esperamos tener un diagnóstico muy preciso para empezar a hacer tratamientos que probablemente desde antes hemos hecho. Es decir, no le tengo que poner el rótulo de sepsis a una meningitis para empezar a hacer lo que necesita hacerse en una meningitis o en una neumonía o en una bacteriemia. Papi, es que todo el mundo cancela lo último, es lo que me da. Entonces, lo que se ha llamado la atención desde la misma herramienta del Phoenix es que no es una herramienta de detección y detención temprana de la enfermedad. Para eso se necesitan todas estas cosas que vienen implementando desde el EVAT y ahora el Detecto y demás, para que tengamos un umbral bajo a la hora de implementar terapias sencillas. Es que no estamos hablando de cosas, digamos, muy complejas, pero el solo hecho de la identificación bien hecha a tiempo, ya con eso estamos ganando un montón de tiempo. Pero en el caso clínico que les pongo, probablemente 24 horas antes, cuando ese niño se hospitalizó, ya tenía unos signos de alerta muy claros que desde la tamización se propone en la herramienta, hubiéramos actuado. Exacto. Entonces, eso es lo importante y justamente eso es lo que queremos integrar, y por eso queremos integrar esta parte de la sospecha en la evaluación diaria de de la enfermera, como lo decía la jefe Mónica. Entonces, si todos estamos al alertamiento, venga, le cambió los signos vitales, así sea poco, miremos qué está pasando, este niño tiene riesgo, no tiene riesgo, y si actuamos más temprano seguramente son menos ingresos a la unidad, menos complicaciones de disfunción orgánica múltiple y menos mortalidad. Entonces es muy importante y muchas gracias por la pregunta, Liliana. Sí, de pronto yo tenía otra pregunta. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, Ya. Es que hoy en el grupo nos reunimos en el hospital y planteamos un caso, por ejemplo, de una paciente que llega con fiebre, con leucopenia, con neutropenia y que solamente tiene blastos en el hemograma. Ese paciente, o sea, es en sí la pregunta de la definición, ¿tiene que tener tratamiento para cáncer para diagnosticarle la neutropenia febril, o esta paciente que recién llega tiene leucopenia, neutropenia y blastos, también se incluiría en esto que estamos hablando de detecto? sí, en este caso específicamente, cuando estamos en sospecha diagnóstica también. Ok, esa era la duda que teníamos. Gracias. Perfecto. Todo eso nos sirve mucho para aclarar. Les agradecemos que lo verbalicen, que lo escriban o que nos vayan escribiendo correos, que eso nos va sirviendo y vamos alimentando las presentaciones con todo esto que es la experiencia de nuestros centros. Bueno, entonces si haya alguna otra pregunta, dale, Yamile, tal vez, habla. Adelante. Sí, hola, buenas noches. Somos del Hospital Infantil Los Ángeles, Pasto, la doctora Liliana Masilo, la doctora María del Rosario y yo, Yamile Chauquer es la infectóloga. Tenemos varias preguntas con respecto en ese sentido, porque nosotros ya estábamos avanzando en la evaluación de una posible base de datos con la cual obtendremos qué tipos de pacientes ingresarían dentro de lo que se conoce como la estrategia de detecto. Entonces, nuestro cuestionamiento iba principalmente en la dirección de que la definición de neutropenia febril es en el paciente que recibe quimioterapia, ¿sí? A diferencia del paciente que está en sospecha de un proceso linfoproliferativo que no ha recibido quimioterapia, en el entendido de que todas las reacciones que condiciona la quimioterapia altera todo lo que tiene que ver con las barreras mucosas en los pacientes oncológicos y que favorece la presentación de procesos infecciosos y que se condicionan, que por ejemplo en el esquema o en el algoritmo de Mamut indica la cobertura, por ejemplo, para microorganismos como Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Que a mí me interesa mucho como infectóloga en pacientes que reciben quimioterapia, porque usualmente en los pacientes, en el evento, cuando se consideran que están febriles y están en abordaje de un síndrome linfoproliferativo y que no reciben quimioterapia, pues yo estrictamente, como viene de la comunidad, esperaría una cobertura para microorganismos de comunidad y no esperaría una cobertura para pseudomonas.
Entonces, la pregunta va en la dirección porque si ustedes consideran que ese tipo de pacientes deben ingresar dentro de esta estrategia, sí considero importante se revise si en realidad esos pacientes también se tienen que ingresar con las dos alternativas de manejo, que es cefepime y piperacillinatas o Bactam, que suministran cobertura para pseudomonas. Es en esa dirección que teníamos el cuestionamiento cuando nos reunimos como grupo en el hospital infantil. Gracias. Muchas gracias por esa duda, Yamile. Ya le voy a dar la palabra al doctor Camacho, que nos, pues, Yo, quien es yo quien también, lideró Eliana, neutropenia febril. Sí, dame un me segundo. gustaría hacer un Sí, comentario y creo que el doctor Camacho va también quizás a mencionarlo. Mi nombre es Eileen Fonseca, yo soy oncohematóloga pediatra, trabajo en la Fundación OMI. Doctora, excelente su comentario. Es un grupo que nos ha generado a todos ese mismo disconfort, porque como usted lo dice, es un grupo de pacientes que todavía no están expuestos a todos los factores de riesgo, pero que están en ese borderline que nos lo preguntamos. Hace un tiempo hicimos una revisión en la literatura en el hospital y de hecho hicimos un trabajo de investigación con ese grupo de pacientes, con pacientes que debutan o con un grupo de pacientes similares, con pacientes que presentan fiebre y neutropenia al debut de la leucemia. Nuestros datos son netamente observacionales y la tasa y la frecuencia de pseudomonas, de infección y de complicaciones derivadas de la infección los factores de riesgo asociados a los pacientes que están en quimioterapia parecen ser diferentes. Sin embargo, no hay, digamos, una información concluyente en la literatura digamos que apoye que ese grupo de pacientes no se cubra dentro del espectro del mismo que se cubren los pacientes que ya están en tratamiento oncológico. Dentro del algoritmo de detecto, el mensaje es educar. Entonces, no podemos dejar de lado ese grupo de pacientes que tienen ya alta sospecha de cáncer para no tamizarlos dentro del algoritmo de sepsis, pero sí es un punto, digamos, de evaluación y que requiere, digamos, un poquito más de profundidad investigativa en la literatura y en los centros del comportamiento de ese grupo de pacientes. No sé, el doctor Germán Camacho, ¿qué más quiera decir? sí, Sí, le queremos dar la palabra al doctor Camacho, pero es muy importante eso. Detecto, finalmente es para detectar sepsis, neutropenia febril o niño que está ingresando, pero sí hablemos, escuchemos al doctor Camacho de acuerdo con lo que hemos realizado en todo el proceso de Detecto y de Mamut. Sí, como comentaba Viviana, gracias, Eliana. Como comentaba Viviana, es una pregunta muy interesante que nos hicimos tanto cuando hicimos el protocolo latinoamericano de neutropenia febril como con lo que hicimos todo el trabajo que hicimos en mamuts. Específicamente, en mamuts tenemos que el criterio de neutropenia febril es para los pacientes con cáncer, o sea, con diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y digamos, es el paciente que la chaqueta de todo esto que estamos hablando le queda y es donde estamos analizando obviamente la mortalidad, lo que comentó hace 8 días el doctor Ramírez, todos esos aspectos que son muy importantes. El escenario del paciente con alta sospecha de cáncer que no recibe quimioterapia aún porque llega y en el debut tiene algunas particularidades que no están contempladas en el protocolo Mamuts, porque precisamente lo que buscábamos en el protocolo Mamuts es darle a los médicos generales, pediatras, oncólogos, infectólogos, herramientas claras en el manejo de los pacientes con cáncer, ¿sí? Con cáncer. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Una de las particularidades es lo que comenta Yamile, es y que comenta Eileen, los microorganismos, cuando aún el niño no recibe quimioterapia, cuando está debutando, pueden ser diferentes de los microorganismos cuando ya está con el diagnóstico del cáncer y recibe quimioterapia. Y eso puede hacer que en función de eso se pueda modificar o no la cobertura antimicrobiana. Pero también depende de la estabilidad del paciente. O sea,
ese grupo que dice Viviana, que el porcentaje de infección fue mucho más bajo, no fue el 25% de bacterias como en los niños con neutropenia febril, sino fue como el 6 o 7% más bajo. Realmente en nuestra serie solo un paciente tuvo infección por pseudomonas y fue a UCI. Entonces, finalmente, si el paciente está inestable o está con criterios de sepsis, pues toca cubrirle con antibióticos de amplio espectro, probablemente incluyendo pseudomonas, y luego uno ajusta. Entonces, ese es el primer mensaje. Pero realmente el protocolo de neutropenia febril está para los niños que ya tienen el diagnóstico de cáncer. Por supuesto que si uno ve un paciente que está en sospecha de cáncer y tiene unos criterios, pues muy probablemente le pueda aplicar el algoritmo de detecto y muy probablemente si lo tamiza y está en criterio de alguna de las escalas que vamos a estar viendo, pues tenga que abordarlo. Y supuestamente, y si está con una semaforización de amarillo, de rojo, pues por supuesto que hay probablemente los antibióticos de amplio espectro no tendrían mayor discusión. La discusión quizás que es más académica y también práctica es qué hacemos con el niño que aún no recibe quimioterapia y que está estable. Finalmente puede que el antibiótico sí sea de un espectro menor. ¿Por qué? Ahí sabemos, pero ahí depende de la epidemiología local y la revisión que cada centro haya hecho, pero escapa al alcance de la guía, es lo que quiero decir, para concentrarnos en los pacientes que están en la guía. Sí, de acuerdo. Y creo que es muy al lugar el comentario que hace también el doctor José Antonio Vargas en el chat. Dice la diferencia sería el manejo antibiótico, pero la detección justamente es eso. O sea, nosotros lo que queremos detectar es el niño que puede estar cursando con una sepsis, que puede ir a un choque séptico y que finalmente puede terminar en mortalidad por una disfunción orgánica múltiple. Entonces, creo que la discusión es muy al lugar, pero si ya es como lo decía Eli, como lo decía el doctor Camacho, el doctor Vargas, es la diferencia en el antibiótico, pero estos niños sí los vamos a incluir en este contexto de detección, porque finalmente son mortalidades que son en nuestros pacientes de cáncer. María, adelante. Pero es lo mismo que sucede, permíteme el comentario, con el niño que llega en Sí, sepsis y no está neutropénico. Es igual, ¿sí? En el algoritmo de Mamuts de día uno arrancamos con la fiebre, se le pone la primera dosis de antibiótico, a ese niño sí ya recibe quimioterapia, se le pone la primera dosis de antibiótico y luego decimos, si no está neutropénico, reevalúe y vuelva a tamizar la sepsis. Si en ese tamizaje de sepsis le da positivo para el tamizaje de sepsis, tiene que manejarlo con el algoritmo de detecto, o sea, así no esté neutropénico, porque tiene el tamizaje positivo, ahí no importa que esté o no esté neutropénico, y probablemente el manejo antibiótico inicial sea el mismo, así no esté neutropénico, y ya se desescalará o se ajustará con el manejo antibiótico, porque los niños con cáncer, la mayoría de los niños con sepsis están neutropénicos, y nuestro foco es la neutropenia febril, pero también tenemos niños con cáncer que reciben quimioterapia, que hacen sepsis y no están neutropénicos, como lo hace un niño sano. Entonces, esos tampoco se pueden escapar al algoritmo. Y en el algoritmo de día uno del protocolo Mamuts está contemplado, por eso no les decimos, si no está neutropénico, sale del algoritmo. No, si no está neutropénico, revisa si tiene sepsis. Si después de la segunda revisión de sepsis, porque la primera revisión de sepsis está arriba, la segunda revisión vuelve y aparece ahí, ya considera que no está séptico y no está neutropénico, listo, y no tiene un foco, bueno, evalúe porque ya no es neutropenia febril, ya no entra aquí, puede incluso hasta suspender el antibiótico. Pero si está séptico o si tiene un foco, déjele el antibiótico como lo inició y ajustele de acuerdo a las condiciones de riesgo del paciente. Y ahí sería un manejo también un poco individualizado. Perdóname que ya con eso termino el comentario a no, través del comentario. perfecto. Ahora ya, sí estamos, porque entendí también el comentario que están tratando de sacar sus datos de pacientes en una base de datos, eso también viene en otro contexto y está perfecto. Si ustedes están evaluando pacientes con neutropenia, si están evaluando los que no están neutropénicos, pero que igual los estamos detectando, está perfecto también y eso me parece que es un muy buen ejercicio. Y desde la clínica creo que lo importante, y como lo hablamos tanto la jefe Mónica como Juan Camilo, es detectemos temprano. Ya podemos clasificar, ya vamos mirando el antibiótico que vamos a usar, pero pues el foco finalmente es la detección de los pacientes. Ahí yo solo quería adicionar que para el proyecto Detecto se les va a dar la base de datos y las variables a recolectar específicamente para el proyecto. Pero como decía la doctora Eliana, si ustedes quieren tener análisis de datos diferentes y otras variables diferentes como están haciendo, está bien, pero para esto específicamente, para las variables y los indicadores que vamos a medir, van a tener todo el soporte, toda la información
en las plataformas de bases de datos y todo, eso va a ser presentado más adelante. Muchas gracias. María, que creo que ha levantado la mano. María Sierra. Doctora, ya era eso de los pacientes febriles oncológicos no neutropénicos, pero ya quedó clara la explicación. Listo. Mil gracias. Y gracias por los aportes y los comentarios. Estas discusiones son muy enriquecedoras. Bueno, para la próxima reunión, entonces, en 8 días no tenemos reunión, nos volveremos a ver el jueves 19 de marzo. Vamos a hacer la integración de Detecto. Vamos a hablar acá el reporte de los casos y vamos a hacer algunos casos justamente para ese ejercicio que estamos haciendo de cómo va a ser en la vida real, ya para empezar con nuestras estrategias de implementación. Les enviaremos, como nos dijeron ahorita, la guía de bolsillo con el algoritmo de texto y los pasos del algoritmo para que ustedes en estas 2 semanas la revisen y la vayan integrando. Y la buena noticia es que ya tenemos los equipos listos para ser también presentados en la próxima sesión. Bueno, me están pidiendo. Dani, ¿puedes poner en el chat el link no, el del quiz donde vimos para la asistencia? La asistencia la vamos a tomar hoy con el quiz. Entonces, por favor, quienes no estaban al principio, pueden unirse al link que puso Eileen en el chat. Ahí diligencian el quiz, ahí también diligencian su nombre y la institución. Y hoy les vamos a pedir, para los que quieran, este QR es anónimo para que nos hagan una retroalimentación pues de las 3 sesiones que hemos tenido. Esta no cuenta como asistencia porque es anónimo, la asistencia la vamos a mirar en el quiz, por favor. Y esto pues para tener la percepción de ustedes. De nuevo, muchas gracias. Sabemos que nos hemos extendido, pero creo que esas discusiones que se generan son muy al lugar, son las dudas que tenemos todos y son los casos que vemos en nuestras instituciones. Muchas gracias por estar acá y a todos por sus aportes. En realidad esto se nutre bastante de todos estos aportes de ustedes. Nos vemos en 15 días y nos estaremos comunicando por correo electrónico. Muchas gracias, nos veremos entonces. Muchas Gracias. gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Muchas gracias.